Bueno, muchas gracias. Recién acabo de escuchar la charla tan hermosa de Laila, muy emocionada. A mí me encanta el arte y me encanta la docencia y no puedo separar una cosa de la otra. Soy un apasionado ser docente, hace ya casi 30 años que soy docente y he trabajado en muchos niveles educativos. El nivel inicial, el nivel primario, el nivel medio y ahora universitario. La universidad, en el trabajo que es la Universidad Provincial de Córdoba, la UPC, me dio la posibilidad hace muchos años, hace 10 años ya, de investigar las hermosas escuelas rurales, las maestras rurales. Y trabajando en una investigación corporal, yendo a los territorios con las prácticas docentes, empecé a pensarme por qué yo soy docente, por qué me gusta tanto la docencia, por qué la amo. Y le voy a contar mi historia. Porque considero que ustedes, como docentes, son artistas solo por el hecho de estar frente al aula, porque hay alguien que está expectante de escucharlos. Aunque a veces hablen mucho, tienen deseo y están ahí. Y eso ya los transforma en actrices, actores y artistas. Y la historia que le voy a contar entra en esta valija. Y he traído objetos y voy a tratar de hacer absolutamente todo yo, menos el micrófono este tan hermoso, porque cuando estamos en el aula muchas veces estamos solos. Y voy a tratar de ser sonidista, iluminador, actor y contarles una historia que entra en esta valija. Es muy raro que alguien diga desde muy pequeño quiero ser docente. Los niños, las niñas, no sé, quieren ser bombero, quieren ser policía, quieren ser astronautas, pero yo dije quiero ser docente. Porque tenía mi tía abuela, Hilda Carezani, pero Hilda sin H, que era maestra rural y cada tanto me llevaba. Cuando fui creciendo y esta ilusión fue reafirmándose en mí, la Hilda sin H dijo, ¿vos querés ser docente? Sí, bueno, dale querido, vení nomás a casa, que antes que empiece a estudiar la docencia, yo te quiero contar un par de cositas. Y llega puntual, que mi reloj marca muy bien la hora. ¿Sabés? Me preparó una tacita de té con muchísima azúcar. Se sentó en la mesa y ya jubilada comenzó el relato. A ver vos, mocoso, ¿por qué querés ser docente? Y no sé, qué sé yo. Mirá qué plata vas a ganar poca, ¿eh? Bueno, no sé. Mirá que te van a hacer renegar mucho, ¿eh? Y la tiza de hora no te la van a dar. Así que sentate ahí, metele sorbito al té y escuchá. Y su cara se transformó. Yo tenía 18 años. Fueron unos hombres muy bien vestidos en un rastrojero a hablar con mi padre. Yo recién recibida del magisterio, orgullosa maestra de guardapolvo blanco. Se sentaron en el living a hablar entre hombres. ¿Qué me van a preguntar a mí? Me mandaron al patio, taluaba finito, y al ratito nomás, ¿cómo es?
Escuché. Hilda, usted que es maestra, ¿no quiere venir a alfabetizar a un pueblito incipiente, a las orillas del ferrocarril argentino? Ferrocarril argentino. Y esas palabras me envalentonó y dije que sí. ¡Ah! Me fui a subir a la camionetita, ¿no? No, no. A usted le toca en la parte de atrás. ¿Cómo que en la parte de atrás? Sí, que es la más joven. Que es la más joven. Cuando llegamos, una tristeza, 12 horas de viaje, suficiente tiempo para que se me vaya la ilusión de ser maestra. Me dolía todo, tierra seca, hombre bruto, y ahí nomás pregunté, ¿y cuál va a ser mi escuela? Ay, no se preocupe, señorita maestra. Mire, mire, mire lo que hemos construido para usted. Se va a sorprender. Ay, Dios mío. Era así. Paredes de barro, de adobe me corrigieron. Era techo de yuyo, de paja me corrigieron. Llena de vinchuca. Uno cuando se recibe, imaginé paredes blancas, inmaculadas, pupitre ilustrado, era de tierra. Bueno, lo primero que hice fue lo más importante. Y si no, ¿qué íbamos a cantar? Con los primeros chicos. Azulunala. Azulunala, querido, azulunala. Azulunala. Para darme ánimo pensé, querido hijo, mañana cuando salga el sol, todo se va a ver más lindo. Y se vio más lindo, se vio peor. Porque la luz del sol marcaba las imperfecciones del inacabado. Pero hice lo que me habían enseñado. ¿Qué? Guardapolvo blanco, escarapela en el pecho y allá fui. A alfabetizar. A alfabetizar. Cuando el ferrocarril empezó a llegar, fue una fiesta. Y la escuela se empezó a poner linda, linda. Había un montón de chicos, de 6, de 8, de 12, de 16. Y empezaron a decirme, Hilda, Hilda. Acá le dijo el cosecito que quiere aprender a leer y a escribir. Bueno, déjelo. Hilda, Hilda, acá le dejo al Oreste, al padre de Josecito, que también quiere aprender a leer y escribir. Déjelo, déjelo.
La Juana no va a poder venir a la escuela porque la vaca está mala, tiene que parir, tiene que ayudar. Cuando le duele la panza, nene, te de bollo, te de pasadilla, hay que hacer algo con el agua potable, hay que hacer algo. Hilda, me tenían harto. Menos mal que era sin H, porque si no... Pero me empecé a dar cuenta que en esos pueblos incipientes, aparte de educar, había que construir un mejor porvenir. Y el primer molino de viento lo hicimos entre todos. Y ya empezó a existir la palabra comunidad. ¿Ah? ¿Y quién me ayudó? Porque nada se puede hacer solo en la escuela. Mi gran amigo, el maquinista de tren francés, se llamaba Philippe Delacroix. Nosotros lo rebautizamos y le cosimos el Felipe de la Cuadra, que se le... Felipe de la Cuadra, y me ayudó por el molino, me ayudaba. Venga, que le voy a contar algo. Uno mucho más que a mí. Le entró una basura, no sea boludo, mijo. Felipe, de la cual Felipe, mi amigo Felipe, decide armar la primera cooperadora de la escuela y se autoproclama presidente. Con un solo voto se votó hecho votando. Pero empezamos a hacer cosas. Hijo, yo en Francia iba al cine. Hagamos un cine. ¿Cómo vamos a hacer un cine, loco de mierda? Dale, hagamos un cine, pero ¿cómo vamos a hacer un cine? A ver, ¿qué se necesita para un cine? Y espectadores ya lo tenemos, los chips. Sillas ya la tenemos, la sillita. Una pantalla más. Felipe empieza a pedir cuadraditos de 50 por 50 que mandaran de la casa. Y como también era sastre, mira, el pintón se lo había hecho él. Llegaba un cuadradito blanco a la escuela, con otro surcido invisible, cuadradito blanco, cuadradito blanco, cuadradito casi blanco, cuadradito celestito, marroncito, naranja, azul y negro, porque uno pide blanco y mandan cualquier cosa a los padres. 50, 25, 65, ay. ¿O no? Sí. Que no lee, no lee. No. Pero ¿cómo lo arreglamos? Lo arreglamos con la lavandina. Yo quedé media mareada con la lavandina. Y armamos una hermosa pantalla blanca. Chalay. Y la pusimos en el lugar más importante del escuela. Hicimos propaganda para que la gente se entere. No se entiende nada. Nosotros entendíamos perfecto, ¿eh? No, lo hacía el Chueco Suárez, así. ¡Atención, esperancense! El séptimo arte llegó, venga y sigue. Traiga su sillita y también vendo huevos, arreglo colchones, hago cajón a domicilio.
arregló colchones de lana. Perfecto. La habíamos pagado a media para que salga más barato. Un éxito bajaban de los cerros. Un montón de gente. Y la escuela se transformó en cine. ¿Entendés? ¿Y qué película vieron? Ninguna. Porque de Buenos Aires nos dijeron que nuestra pantalla era una pantalla de morondanga que arruinaba el séptimo arte, así que estuvimos 3 horas mirando la pantalla blanca. Ese cuadradito lo doné yo. Esa es la camisa del Esteban. Eso no es blanco. ¿Qué te metes con mi cuadradito? Así que ahí Felipe donó un proyector de diapositiva y proyectábamos las fotos familiares. 3 domingos estuvimos así. Un aburrimiento. Pero él, como era muy buen carpintero y yo me daba maña, decide armar. Mira lo que es esto. Mira. Una glorieta. Y ahí, en esa glorieta, se hacía trueque, se jugaba la tabla, el truco, cantaba, ¿no? Se hizo un escenario, porque él era muy buen cantante, pero muy buen cantante de un solo tema. Entonces cuando terminaba le decía, Felipe, cantate esa que sabemos todo. Y él se paraba así con el micrófono, ya que lo tengo de acá. Se paraba y decía, bueno. Y cantaba ese tema que decía, no me quiten el pan, no me quiten el pan, no me quiten el pan. No, si era francés, y ya debe ser no me quite el pan. No, ese era otro, clarito, decían no me quiten el pan. Y ya los docentes que estaban ahí decían, ¿qué me van a quitar mi pan? Soy un trabajador, ¿qué se mete con mi pan casero? Paritaria, paritaria. Aprovecharon la presión también. Yo me di cuenta que conseguimos. Desde bien. Pero ya era un lugar de reunión y se ponía lindo y se crea el primer festival de girasol tostado. Y se nombra una reina, que fue la muñeca. ¿Y quién quedó como segunda princesa? No. El día del evento cantó un payador, un contador de cuentos, el mismo Carlito, hacía así mismo. La pared, no te entendemos. La soga, la escalera. Se había pintado de blanco, pero se había pintado con cal. Y empezó a venir como una garúa finita, y dice, ¡no, tendrás! Mismo dramático, dice la gente. Vino la madre de vecina vieja. No, mire. Y Felipe llega una tardecita a la escuela con un regalo y me dice, él era jurado también, él hacía todo. Y les adivine quién quedó como segunda princesa. ¡Ay! Me da una caca. Pruébeselo, me dice. Principal también. Me puse un collarcito que había encontrado en objetos perdidos de la escuela y así me fui. Segunda princesa. ¡Qué hermosura! Y cuando me nombran como segunda princesa, la gente empezó a gritar, ¡hermosa! ¡No te mueras nunca! ¡Debería haber sido la reina! ¡Mándame que te mates! Y siempre eran cosas lindas.
veces la escuela se trasladaba a la casa. Y a mí me dejaban entrar sin pedir permiso. Como parte de la familia, 12 veces fui madrina. Ni me acuerdo los nombres, tanto ahijado. Pero ¿cómo iba a decir que no? Mire, antes que decida usted ser docente, piense en mi historia. Porque es mucho más que el aula, ¿sabe? Y si no es buena gente, mejor póngase un kiosco. Hilda fue la primera que incursionó en mí el deseo de ser docente. Y cuando empecé a contar estas pequeñas historias dentro del aula, sin darme cuenta, el arte que empezó a aparecer en las aulas, profesores de física, de química, de historia, de matemática, de biologías, empezaron a trabajar con estos elementos. Y gracias a esa universidad que pude seguir investigando, año tras año en las escuelas, empecé a darme cuenta, como decía Laila en la charla, que es el arte, todo lo que se puede hacer con el arte, con los niños, con los adolescentes. El teatro, que es lo que me especializo, tiene muchos signos, muchísimos signos teatrales que acá hemos usado algunos de ellos. Cada signo es una oportunidad y un convite para generar recursos de imaginación y de preguntas en nosotros, en animarse. Acá hay un montón de cosas para analizar que vamos a tratar. Cada signo le permite al estudiante generar su propio imaginario, inclusive por ausencia de signo. ¿Por qué no tienen cabeza los muñecos? Es una de las primeras cosas que me preguntan. Y yo hago silencio y ellos se contestan. Dicen, dice el Felipe es como un abuelo mío que hacía de todo. Dice, mi tía una vez fue princesa y se enojó porque no había quedado como reina. Y de que había quedado reina era amiga y ya se pelearon siempre. Empiezan a hablar por ausencia de vocabulario. El arte también viene a no decir cosas. La voz, el recurso de la voz. Nos hablamos un montón, un montón. Entonces, la pausa silenciosa, el grave, la música en el celular, acompaña un relato para potenciar el conocimiento. La iluminación, tan simple como estas cositas, ¿no? Si esto estuviera oscuro, no podemos hacerlo. Hay mucha luz, pero cuando yo no estoy al aula, ¿no? El recurso de la sombra, miren lo que es esa belleza. Es una belleza. Bueno, es hipnótica. La luz, la sombra, o las cavernas, miren lo que es. Y cuando tenemos la posibilidad, y las linternas las tenemos dentro del aula, porque los celulares vienen con linterna, y tenemos un cuartito lleno de cachivaches, siempre en las escuelas, el alumno empieza a construir el conocimiento colocándole el cuerpo y siendo protagonista de su propio aprendizaje. ¿Vemos? Y yo digo, ¿es difícil? No, es un palito de brochet, una lanita y un rapito pintado. Miren, ¿no? Un intergopol que encontré. Intentamos construir con todo, con elementos, inclusive la cajita de cartapesta,
¿no? Todo esto es con goma espuma, palitos, cosas que uno pueda encontrar, porque en el aula y los espacios del territorio aula, estas cosas están dando vuelta permanentemente. Y acá podemos preguntarnos un montón de cosas más allá de la historia de Isla, digamos, ¿qué es la Vinchucas? ¿No? Carroza del Fuego, la película, ¿qué significaba, no? Tener casa de vaca, ¿qué significa ahí? ¿Qué es el adobe? ¿Cómo se construye? Si hay niños con padres que siguen trabajando en ladrillo, ¿por qué? ¿En qué época están? ¿Qué era un rastrojero? ¿Por qué tardó tanto tiempo? ¿Qué pasó con los trenes? ¿Por qué los molinos de viento siguen funcionando a pesar de la tecnología? Ahora te ponen alguna bomba, pero ¿cuándo trajo con el viento? Un montón de preguntas, digamos, que nos podemos hacer permanentemente en base a un espectáculo teatral. Que, más allá de que ustedes están sentados, están en una enorme actividad. No es una expectación diferente al reel del Instagram. Muy diferente. Porque nos sumerge en una profundidad, no solamente de imaginación, sino de encontrar respuestas y preguntas, inclusive es un hábitat, cuando voy a las escuelas rurales, que les pertenece, ¿no? Ustedes deben haber sentido identificada con alguna de ellas. La emoción, algo en el aula está, otro signo teatral, la emoción, la construcción de personajes, ustedes lo hacen cuando leen un cuento. Entonces ustedes son artistas. Conocer los signos teatrales o los elementos, dicen, ah, mira, yo estoy construyendo un personaje, ¿cómo? Ah, con un guantecito, esto sí, comprado, un Fermiplá baratito, ah, servilletas, ah, mirá, acá hay un personaje, acá hay otro personaje, ¿no? El cuerpo desdoblado de la transformación, multiplicidad de voces, y eso es lo que genera es teatralidad y conocimiento, o teatralidad gracias al conocimiento. La sorpresa, elemento, cuando hablamos de la pedagogía de la pregunta, ¿qué hay dentro de esa caja? ¿O no? Yo lo pongo ahí, y usted está ahí, usted es un buen montón. Está mi hijo acá también, hola, ¿cómo anda, nene? Ya llegamos a esto, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden salir, no? Estos parlantitos los tenemos, ¿no? Y yo le dije, no, deja, yo voy a tratar de operar, de ser lo más parecido de las cosas que podemos hacer, con todo, ¿no? Cortamos acá, somos técnicos. La sorpresa, ¿qué va a suceder con esa valija? ¿Qué va a suceder con esa? ¿Qué pasa con Felipe? Porque acá la sorpresa está también, ¿qué pasa con esa? ¿Qué pasa, Dios mío, con esta tontera? ¿Qué hay ahí adentro de esa casa? ¿No? Es una lucecita adentro que acá no se ve porque hay mucha luz, ahí se prendió, ¿eh? Pero ¿qué pasa? ¿Qué espía esa? ¿Por qué la dejan entrar? No importa no tener la respuesta. Es tener la profundidad de crear arte dentro del aula con materialidades y corporalidades posibles, para que los estudiantes puedan construir con sus corporalidades y con sus objetos otras historias para ser contadas. Nada más, muchas gracias.